hoy voy a hablar del poder del nombre de Jesús. Miren, las veces, si ustedes van a la Biblia, ahí está registrado que las veces que se habló en los hechos, que se habló de Jesús, ocurrieron cosas tremendas. Puedo decirlo personalmente, y lo tengo a mi esposa de testigo, que las veces que nos ha tocado predicar de Jesucristo, Dios ha hecho cosas sobrenaturales. O sea, el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado sobre las vidas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que hoy te vamos a hablar no es simplemente una fábula, no es simplemente una historia, sino es el poder que hay en el nombre de Jesús. Y cuando se desata ese poder, pues ocurren cosas maravillosas. Entonces no te salgas. Y ahora vamos a empezar rápidamente. Si tienes una Biblia contigo, pues sígueme a Hechos capítulo 3, verso 16. Y mientras lo buscas, te cuento un poquito la historia de cómo empieza el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 3. Había un cojo que lo habían dejado en la puerta del templo de la iglesia La Hermosa. Y lo habían llevado con la intención de que este cojo, de que este tullido, pida limosnas a todas las personas que entraban a la sinagoga, a la iglesia o al templo. Y en ese momento, dice, en el momento de la oración, Pedro y Juan se dirigen a La Hermosa. Y lo encuentran a este cojo y dice que lo miran, y el cojo pensó que le iban a dar algo. Entonces lo mira atentamente el cojo a estos dos hombres. Y cuando de repente Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y en el momento se le afirman los tobillos, y el hombre dice que de lo que estaba postrado empezó a saltar, empezó a caminar, empezó a correr, y entró al templo, entró a la iglesia La Hermosa, adorando y alabando a Dios. Entonces la gente que estaba ahí se quedó atónita, se quedó asombrada, entró en terror de ver a una persona que ellos conocían, tullido, tirado en una esquina, y ahora saltando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí empieza el primer discurso de Pedro. Comienza a dirigirse a la gente que estaba ahí y les comienza a decir de lo que ellos habían hecho. Prefirieron a un homicida que al dador de la vida, que habían rechazado a Jesús. Y ahí donde Hechos capítulo 3, verso 16 nos dice: pues bien, por creer en Jesús, esta es otra versión. Voy a leerte la versión Reina Valera, para no confundirnos un poco. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora te voy a leer una versión que me pareció interesante. Dice Hechos capítulo 3, verso 16. Pues bien, por creer en Jesús, se le han fortalecido las piernas a este hombre que estáis viendo y que vosotros conocéis. La fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud, como podéis comprobar. Noten dos cosas importantes. Dice creer en Jesús. Qué importante es poder creer en Jesús. Qué importante es creer en Él, creer en la persona de Jesús y no en lo que Jesús hace. Jesús sana, sabemos que lo hace. Jesús libera, sabemos que lo hace. Jesús salva, sabemos que lo hace. Pero el tema a veces es cuando nosotros desvirtuamos nuestra fe creyendo en las obras de Jesús y no en la persona de Jesús. Noten algo muy importante: creer en Jesús, creer en la persona de Jesús. Yo sé que Jesús tiene el poder para levantar a un muerto, yo sé que Jesús tiene el poder para expulsar un demonio, yo sé que Jesús tiene el poder para cambiar la situación por la cual tú estás atravesando. Pero ¿saben cuál es el error del cristiano? Es que muchas veces ponemos nuestra fe en las obras de Jesús y no en la persona de Jesús. En esta versión nos dice: pues bien, por creer en Jesús. Después más abajo amplifica un poco el texto diciendo la fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud,
como podéis comprender. O sea, está la fe en Jesús, creer en Jesús y la fe en Jesús. Noten que es muy importante creer no solamente en los hechos de Jesús, sino creer en la persona de Jesús. Y Pedro y Juan sabían en quién habían creído. La pregunta que les puedo hacer a ustedes y me la hago yo: ¿en quién hemos creído? Si hemos creído en Jesús, entonces no deberíamos estar como estamos ahora. Quizás enfermos, quizás angustiados, quizás con miedo, quizás con temor, quizás con depresión, quizás con alguna situación que la Biblia te dice que es contrario a un hijo de Dios. Te dije anteriormente que la promesa de Dios para sus hijos es lo que dice Juan 10:10, que Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. No dice que Cristo vino para que tú sigas con la depresión, que Cristo vino para que tú sigas con los miedos, con los temores, con las enfermedades y con la muerte. No dice eso. Entonces, Pedro y Juan sabían en quién habían creído. Nosotros, ¿en quién estamos creyendo? A ellos les fue revelado el quién era Jesucristo. ¿Y cómo se puede revelarte? ¿Cómo Jesús se te puede revelar? ¿Cómo el Padre se te puede revelar? ¿Cómo el Espíritu Santo se puede revelar a tu vida? O sea, se puede manifestar a través de mi comunión con Él, a través de la oración, a través de mi intimidad. A veces pasa que estamos en la iglesia y nuestro pastor ora y como que sentimos una experiencia o el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Pero qué importante es poder tener esa manifestación o esa revelación en mi intimidad. Donde el mismo Señor prácticamente nos desarma y donde nada queda oculto delante de Él y de nosotros. Qué importante es eso. Miren, Mateo capítulo 16, verso 16, respondiendo Jesús. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Dice Jesús, Pedro, dice, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vamos a leer unos versículos más arriba. Jesús está reunido con sus discípulos y les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Habla del Hijo de Dios. Y ellos le dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, Jesús les dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y salta Pedro y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que en ese tiempo y hasta en la actualidad, la gente lo ve a Jesús como un profeta, como un maestro, como alguno de los que el Antiguo Testamento nos pueda decir. Pero no conocían la personalidad, no conocían a la persona de Jesucristo. Jesucristo o Cristo el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús no fue creado por Dios. Cristo no fue creado por Dios, sino que fue engendrado por Dios. Noten esa diferencia. El diablo y los ángeles y los demonios fueron creados por Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos son engendrados por Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5, verso 5, dice, tú eres mi hijo, una declaración de Dios Padre. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. O sea, noten esa palabra hoy es generacional. Entonces vemos que Jesús, Cristo, fue engendrado por Dios. Él no es una criatura. Él no es un ser creado. Él salió de Dios. Entonces, la deidad está en Jesucristo. Él es Dios.
Y Juan y Pedro sabían en quién habían creído. Sabían que Él era el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús no fue creado como nosotros. Él vino, salió de Dios, nació de Dios. Él es Hijo de Dios. No es un Hijo de Dios. Noten, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es un Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único. En el Evangelio de San Juan, capítulo 18, se lo voy a leer porque está muy bueno lo que les voy a compartir, para que más o menos puedan captar a dónde los quiero llevar. Miren, Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 5, nos dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. En el versículo 4, Jesús, sabiendo que todas las cosas le iban a sobrevenir, se adelantó y les dijo a la gente que fueron a buscar a Jesús para arrestarlo. Le dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también ahí con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, dice que la gente que estaba ahí, los soldados, retrocedieron y cayeron al piso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensás de que cuando Jesús dice, yo soy, en ese momento los que estaban ahí, los que fueron a arrestarlo, dice que retrocedieron y cayeron por tierra? ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba revelando la deidad de Jesús. Se estaba revelando la deidad. Dios mismo se estaba revelando a ellos. Entonces, la palabra dice que no hay ningún hombre que haya visto a Dios y viva para contarlo. Entonces nosotros entendemos de que Jesús es el Hijo de Dios, que la naturaleza de Dios está en Jesús. Jesús vino de Dios y fue ahora donde está Dios, pero a través del Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, presten atención. ¿Qué pasa o mejor dicho, en qué estoy creyendo? ¿Qué queda con esto? Te voy a contar algo. Hace un tiempo atrás, el teléfono me suena. Estábamos con mi esposa, eran como las 2 de la mañana. Me suena el teléfono y veo a la persona que me estaba llamando. Una persona que tenía conocimiento bíblico, una persona que sabía en su momento que enseñaba o daba clases a otro. Y esto lo estoy hablando no para sentirme más o tampoco para hacer o para poner de menos a la otra persona. No, sino que quiero llevarlos a algo con lo que les voy a contar. Y veo que esta persona que tenía mucha teología, llama. Entonces me veo con mi esposa y me dice mi esposa, contesta el teléfono. Contesto el teléfono y esa persona, muy asustada, muy despavorida y desesperada, dice, por favor, oren por mí. Oren por mí, oren por mí, oren por mí porque estoy sintiendo opresión. ¿Cómo que opresión? Sí, me dice, he sentido que me han agarrado, he sentido que se me fue la respiración, que no puedo hablar, que no puedo pedir auxilio. Así que, por favor, oren por mí. Yo sabía que lo que le estaba pasando a ella era parálisis de sueño. Era una opresión diabólica. Pero ¿qué pasó? Esta persona tenía mucho conocimiento de Jesús, tenía mucho estudio, pero no sabía quién era Jesús. Podemos conocer de Jesús por la Biblia, podemos leernos desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia, porque nos habla desde el principio hasta el fin de la persona de Jesucristo. Pero cuando vos entiendes y te es revelado, te es iluminado por el Espíritu quién es Jesús, entonces la cosa cambia. La cosa cambia, ¿por qué? Porque tu manera de ver las cosas es distinta. Imagínate que te digan que tú eres hijo o hija
de la persona más poderosa de la tierra. Y que cuando estés caminando por la calle, alguien quiera robarte, alguien te insulte o alguien te mete el auto. Como vos sabés que sos el hijo o la hija de una persona muy poderosa en el mundo, inmediatamente le va a decir, vení para acá. Vos no sabés con quién estás hablando. Pues ahora mismo te vas a dar cuenta. Llamás a la policía y le decís, soy hija o soy hijo de esta persona importante en el mundo. Métamelo preso. La policía va a tener que obedecer, o lo va a agarrar y lo va a meter preso por chistoso o por haber querido faltarte el respeto. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque tú tienes el entendimiento. No solamente tienes el conocimiento, sino el entendimiento de que ese personaje que es poderoso, no solamente en la tierra, sino en todo el universo, que es Jesucristo, que es Dios, es tu Padre, es tu Señor. Entonces, ¿dónde queda el diablo? ¿Dónde quedan los demonios? ¿Dónde queda esa depresión? ¿Dónde queda ese miedo? ¿Dónde queda ese terror a la noche, al estar solo, al quedarme soltero, al quedarme soltera, al que me dejaron o no me dejaron? ¿Dónde queda eso? Cuando realmente sabes en quién estás creyendo, pues no va a haber ni tormenta, no va a haber ni tempestad, no va a haber absolutamente nada que te haga dudar de lo que tú has creído. Nota eso, nota eso. Miren, Éxodo, capítulo 3, verso 14, nos dice, se lo voy a leer. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Sabemos que Dios trata a Moisés en el desierto y le da una comisión, le da un llamado, un propósito. Quizás así como te lo ha dado a vos. Pero Moisés le dice, pero yo voy a ir. ¿Acaso vos crees que me van a hacer caso? Esa gente que tiene más tiempo que yo, que conoce más las escrituras, ¿me hará caso? ¿Qué le tengo que decir? Si me preguntan, ¿quién es el nombre de la persona que te envía? ¿Qué le digo? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Noten, Dios se revela a Moisés con un nombre, que puede ser el Eterno. Si tomamos el yo soy, puede ser el Eterno, puede ser el Señor, que abarca todo. El Eterno, que no tiene fin, que no tiene principio, no tiene fin. O sea que Él es siempre, Él está siempre. Hoy es tu Dios, mañana es tu Dios, al día siguiente es tu Dios. No es que vas a decir, el Dios que yo tuve en agosto o el Dios que yo tuve hace 3 días. No, Él es el Dios actual, Él es tu Dios. El yo soy es un nombre generacional. ¿De dónde lo sacas? Verso 15 del mismo capítulo. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. O sea, que el yo soy es el nombre de un Dios personal. Dice, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Entonces notamos que es un Dios personal, pero también es un Dios o un nombre generacional. Les decía anteriormente que se traduce como el Eterno, se traduce como el Señor. El yo soy era Dios quien había enviado a Moisés a liberar. Quiero que me prestes atención aquí. El pueblo de Dios, Israel, que estaba en cautiverio por los egipcios, eran esclavos, estaban pidiendo, clamando, deseando que venga un libertador, que venga Dios y los libere. Presta atención con lo que te voy a decir, porque esta palabra te puede liberar. Dios escucha el clamor de sus hijos, que querían ser liberados de ese cautiverio, de esa esclavitud, de ese sometimiento de los judíos. Y Dios, el yo soy, envía a un libertador, envía a Moisés como libertador.
Y a través de Moisés hizo señales, prodigios, maravillas. Y lo sacó no solamente al pueblo, sino lo sacó rico o millonarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gracia era tanta en el pueblo de Israel que desvalijaron de las pertenencias, del ganado y de los alimentos a los egipcios y salieron ricos, salieron prósperos. Entonces, Dios hoy nos dice, ¿qué quieres que yo sea? Yo soy el que soy. ¿Qué quieres que yo sea para vos? Pregúntate, yo soy el que soy, según las reglas de la gramática hebrea, significa, yo soy aquel que estaba, aquel que está y aquel que estará. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente. En pocas palabras, Dios dice, yo estoy. Y el yo estoy me lleva al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 20. Y dice, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin. Nota que el Dios mismo está con vos todos los días. Te decía que Pedro y Juan, creyendo en el nombre de Jesús y no en lo que habían creído, le dicen a ese cojo, reciben el nombre de Jesús de Nazaret y levántate y anda. Y aclaran que por la fe en Jesús, por creer en Jesús, ese tullido recibió sanidad. Ellos conocían en quién habían creído, tenían esa comunión, tenían esa intimidad, sabían que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y te dije que Jesús no fue creado por Dios, Él fue engendrado, es su Hijo primogénito. Ahora te pregunto, ¿qué es Dios para vos? Él es tu Padre. ¿Y quién eres tú? Eres hijo de Dios. Y si eres hijo del Todopoderoso, si eres hijo del Yo Soy, si eres hijo de la deidad que dice, yo estoy todos los días contigo, ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿En las obras de Jesús o en Jesús? ¿O en la persona de Jesús? Entonces tienes que ver, saber y entender que no basta solamente con conocimiento, sino con esa revelación que el Espíritu Santo dará a tu vida cuando tú busques y quieras saber quién es Jesús y quién es el Padre para tu vida. Le había comentado que esta persona nos había llamado, que tenía mucho conocimiento de teología, nos había llamado porque tenía opresión. La llamé por teléfono y le dije solamente esto. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo espíritu de opresión, espíritu de miedo, te vas de esta vida y te vas de su casa ahora en el nombre de Jesús. Y en el instante a ella se le fue toda opresión. Después fuimos a su casa. Fuimos a su casa y le hablé de Jesús. Le hablé lo que significaba el nombre de Jesús. Y lo entendió y nunca más le vino esa opresión. Y si le quiso venir, ella sabía qué armas agarrar, qué armas tomar y sacarlo corriendo a esa opresión, a ese miedo. Por eso que te decía que Dios nos dice, yo soy lo que quieres que tú seas. Yo soy lo que quieres que yo sea. O sea, noten, les dije que el pueblo de Israel en el libro de Éxodos pedía que Dios lo liberara de su cautiverio. Dios levanta un libertador. Dios se manifiesta como el Dios libertador. ¿Qué es lo que te está pasando a vos? ¿Estás enfermo? ¿Estás oprimido? ¿Estás con opresión? ¿Estás con ataque de pánico? ¿Estás con miedo? ¿Con esquizofrenia? ¿Estás con espíritus de locura?
¿No sabes para dónde correr? ¿En quién estás creyendo? Pues el mismo Dios de Éxodo, el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios que vino y se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está con vos y te dice, ¿qué quieres que yo sea para vos? ¿Qué quieres que yo sea hoy para vos? Él te va a sanar, Él te va a liberar. Marcos, capítulo 16, verso 17. Te voy a decir esto, como dice nuestro pastor, porque me caíste bien, porque no lo iba a mencionar, pero para que me agarres más o menos la idea, porque parece que algunos todavía no me han agarrado la idea a lo que los quiero llevar, pero te voy a decir lo que dice en el libro de Marcos. No lo vas a encontrar en ningún diccionario, te lo voy a decir yo ahora. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué vas a hacer en el nombre de Jesús? Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Ahora, 4 cosas. La frase o el adjetivo que significa, o mejor dicho, lo que significa esta frase en el nombre o en mi nombre, encierran 4 cosas. La primera, en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el lugar de Jesús y en la voluntad de Jesús. 4 cosas. O sea, sabiendo en quién has creído, sabiendo quién es Jesús para vos, sabiendo quién es Dios para tu vida, cuando tú le dices a la adversidad, a la enfermedad, a la opresión, a lo que te esté atormentando, cuando vos le decís en el nombre de Jesús, estás diciendo 4 cosas. Vengo en la autoridad de Jesús. Vengo en el poder de Jesús. Vengo en el lugar de Jesús. Y vengo en la voluntad de Jesús. Y vas a ver que cuando la enfermedad o la opresión te escuche, va a decir, ahora me voy. No tengo lugar aquí. ¿Por qué? Porque ante el nombre de Jesús los demonios tiemblan. Filipenses capítulo 2, verso 9. Hoy te estoy dando la Biblia por todos lados, pero te va a hacer bien. Espero que estés anotando. Espero que lo estés anotando porque va a ser de bendición para tu vida. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. ¿A quién? A Jesús. Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cualquier enfermedad, cualquier espíritu inmundo que te esté atormentando, tiene un nombre. Pero la palabra del Señor dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre por arriba de la enfermedad, del cáncer, de los tumores, por arriba de la opresión, del miedo, del pánico, de la depresión, de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que esa autoridad que se le dio, para que en el nombre de Jesús todo se someta bajo sus pies. Lo que está en el cielo, los demonios, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Entonces, ¿qué haces llorando? ¿Qué haces vencido cuando sos vencedor? Te vuelvo a repetir. En mi nombre, dice la palabra del Señor. En mi nombre, Jesús mismo lo firma y dice, en mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre pondrán la mano a los enfermos y ellos sanarán. Te dije, en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús, en el lugar de Jesús
y en la voluntad de Jesús. Si tú estás dentro de la voluntad del Señor, si tú estás dentro de la voluntad de Jesús, las cuatro cosas funcionan. Y el diablo y sus demonios no pueden resistirse y tienen que huir. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el conocimiento del nombre de Jesús, sino que tienes la revelación, la iluminación de que ese nombre está sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es tu Señor, Él es Dios, Él es el que tiene el nombre generacional. Fue Dios antes, hoy es Dios y seguirá siendo Dios. La intención no es llamar la atención del pueblo de Israel o llamar tu atención, sino el nombre generacional del yo soy, del eterno, de el Señor es de que Él reciba una adoración continua. Porque cada vez que tú ejecutas el nombre de Jesús y el resultado se te da en el instante, pues como el cojo, empezás a saltar, empezás a brincar, empezás a correr y empezás a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él has sido libre, has sido sano y has sido salvo. ¿Por qué no le das un aplauso grande a nuestro Señor Jesucristo ahí?